Hola amigos, nosotros somos el grupo número 4, integrado por Brigitte Ortiz, Emily Villacrés, Sofía Gouzas, Yanela Espinales, Dayana Giler, Aaron Villamar, Luisa Romero, Paula Herrera, Jairo Cubi, Emily John, Julissa Paladines, Romina Rendón, Nicole Peñafiel y Melanie Franco. Le vamos a hablar acerca de la unidad 4, la escritura como habilidad básica del lenguaje en el proceso de comunicación. Aquí se describe la escritura como instrumento de comunicación, fuente de información y forma de expresión, relativa a la estructura de un texto escrito y al estilo de lenguaje con lo que le escribe el autor. Aquí se desarrollan habilidades y destrezas sobre la aplicación de las técnicas de redacción en sus propios escritos. El acto de escribir como proceso comunicativo, informativo y expresivo. La escritura es una habilidad compleja que establece una serie de exigencias simultáneas: buscar nuevos contenidos, generar nuevas ideas, decidir cómo organizar el texto, usar correctamente signos de puntuación y, lo más importante, hacer que la lectura sea una forma de comunicación. El enfoque comunicativo de la lengua se centra en el estudio y el desarrollo de procesos, en el conocimiento lingüístico, sociolingüístico, estratégico y discursivo que el hablante pone en juego para producir y comprender discursos adecuados a la situación. Cuando se desenvuelven en distintos ámbitos y con diversas personas, se va descubriendo y apropiando las normas adecuadas para poder manejar en las diferentes situaciones comunicativas. Aquí se pondrán en juego estrategias diferentes para encauzar el diálogo. El lenguaje no es homogéneo, ya que una situación lingüística es un campo en que no solo se necesita el uso gramatical correcto de las palabras, sino también que las palabras sean asociadas, aceptadas y correctas. En el caso de manejar la escritura ocurre lo mismo. La perspectiva comunicativa de la escritura se refiere al conocimiento que tienen los sujetos acerca de la manera más eficaz de comunicarse, a través de diferentes formatos textuales y diferentes lenguajes, según la situación planteada en cualquier instancia de la vida. La escritura es la representación gráfica del lenguaje con símbolos y signos, pero estos símbolos y signos no son los mismos en todo el mundo, en todo el tiempo. La lectura, como la escritura, también es un proceso muy complejo, tal vez originado en la necesidad humana de sobrevivir y fundamentado en nuestra capacidad de simbolizar. Cuando escribimos, podemos hacer algo más: reflexionar sobre nuestras propias capacidades lingüísticas y comunicativas. Las perspectivas cognitiva y comunicativa de la escritura facilitan el análisis, la inferencia, la solución de problemas, la adaptación a los cambios que nos acercaran a dar sentido al mundo. Se debe de considerar la redacción como una tarea de resolución de problemas de comunicación, por lo cual se debe acceder a la producción de todo tipo de textos que sean de uso frecuente en la sociedad, desde relatos narrativos de ficción hasta catálogos e instructivos. La comunicación escrita, por consiguiente, requiere la habilidad interpersonal de procesar, escuchar, observar, hablar, cuestionar, analizar, gestar y evaluar, en tal manera que se posibilite la colaboración y la cooperación. Los malentendidos, como se anotó antes, pueden anticiparse y resolver a través de formularios, preguntas y respuestas, parafraseo, ejemplos e historias. La estructura de un escrito y el estilo del lenguaje. La claridad del lenguaje y el estilo se afincan en el escogimiento apropiado de las palabras y la construcción acertada de las oraciones, de modo tal que el destinatario pueda comprender sin dificultad el pensamiento del emisor. Se considera como el atributo más destacado de la lectura española. La estructura asegura que el escrito cumpla su función, presenta pocas ideas pero bien desarrolladas. La estructura salta a la vista, la información avanza de manera lógica, respeta las convenciones de género, respeta su forma y contenido, permite diferentes ritmos de lectura y facilita varios accesos a la lectura. Un escrito está mal estructurado cuando presenta muchas ideas sin conexión entre ellas, no se diferencian las partes del texto, resulta difícil seguir el hilo, no hay saltos y discontinuidad, no respeta convenciones de forma y contenido, no permite otro ritmo de lectura que el lineal. En el proceso de escritura se identifican las siguientes etapas: planeación, redacción, revisión, estilo, planeación y procesual interno. El punto de partida para realizar un escrito es una idea, asunto, contenido. Y la motivación, finalidad, intención o propósito objetivo es
expresar un interés personal, académico o profesional. Es la intención de escribir como resultado de algún móvil llevado a esto no voluntario. Se toma la decisión de hacerlo. Tal acción responde claramente a la pregunta, ¿para qué? La respuesta es la misma. Su contenido puede ser informar, comentar, analizar, preguntar, responder, ofrecer, ordenar, etc. El modelo estrella parte del establecimiento previo del tema a desarrollar expresado en una palabra o enunciado y constituye un núcleo generador de las ideas. En la primera fase, establece la idea central en relación con los aspectos en los que se inscribe. Un esquema en una estrella es un tipo de esquema de base de datos relacional que consta de una única tabla de hecho central, rodeada de tablas de dimensiones. ¿Cómo preparar un escrito? En un escrito se forma por introducción, desarrollo, conclusión. Y también por cuerpo del trabajo, debe estar dividido en capítulos enumerados, agrupados en 4 grandes ámbitos: métodos, resultados y discusión. También tenemos qué es un bosquejo. Un bosquejo de ensayo es un plan corto de tu trabajo de investigación. Aquí se escribe la idea principal del ensayo y se estructuran todos los argumentos en párrafos para asegurar que no se pierda nada mientras se escribe. El bosquejo es una forma de organizar la información y este sirve para organizar los contenidos de forma resumida de un cuento, ensayo o otro texto. El bosquejo en la escritura es la primera materialización de la idea del autor. Este nos ayuda a organizar las ideas y la información a incluir en nuestro escrito. La finalidad de realización de un bosquejo es determinar las ideas principales y secundarias en nuestro escrito, determinar la información que hemos recopilado y la información que nos hace falta, organizar la información en orden lógico. Y como características del bosquejo tenemos que debe ser sencillo. Siempre hay que asegurarse de hacer bosquejos sencillos para que más tarde se puedan entender. También debe ser en tus propias palabras. No hay que repetir las mismas palabras del autor. Otra característica es que debe ser sin detalles irrelevantes. No hay que caer en la tentación de incluir detalles que no son importantes. Un esquema de bosquejo debe tener título. También es importante incluir ideas principales, la primera idea de apoyo, el primer detalle relacionado, el segundo detalle relacionado, entre otros. ¿Qué es un ensayo? El ensayo es un tipo de prosa que brevemente analiza, interpreta o evalúa un tema. Utiliza un tono formal, por ello deben evitarse el humor o el vocabulario coloquial. Se escribe de manera universal, con un argumento apropiado y bien organizado. Antes de empezar a escribir, no piense que los escritores profesionales escriben cualquier texto de una sola vez. Para llegar al texto definitivo, en el proceso se deben escribir varios borradores. En cuanto a la organización del ensayo, este consta de 3 partes fundamentales. La introducción, que es el primer acercamiento al tema. En esta parte se muestra el propósito del escritor al contener la tesis, y no se extenderá a más de un párrafo o 2 como mucho. En el nudo o cuerpo tiene lugar el desarrollo de los aspectos que se indicaron en la introducción. Esta sección es importante pues demuestra la capacidad de organización y argumentación del escritor. Y por último, en la conclusión se debe recapitular las ideas que se presentaron en la tesis, terminando con una frase que refleje bien el enfoque del ensayo. Después de escribir, en la revisión se debe observar si se comunica el propósito al lector, además de fijarse en los aspectos gramaticales y en la cohesión. La lógica. La lógica es crucial en un ensayo y lograrla es algo más sencillo de lo que parece. Depende principalmente de la organización de las ideas y de la presentación. Para lograr convencer al lector hay que proceder de modo organizado de las explicaciones formales hasta la evidencia concreta, es decir, de los hechos a las conclusiones. Para lograr esto, el escritor puede utilizar 2 tipos de razonamiento, la lógica inductiva o la lógica deductiva. De acuerdo con la lógica inductiva, el escritor comienza el ensayo mostrando ejemplos concretos para luego deducir de ellos las afirmaciones generales. Para tener éxito no solo debe elegir bien sus ejemplos, sino que también debe de presentar una explicación clara al final del ensayo. La ventaja de este método es que el lector participa activamente en el proceso de razonamiento y por ello es más fácil convencerlo. De acuerdo con la lógica deductiva, el escritor comienza el ensayo mostrando afirmaciones generales, las cuales documenta progresivamente por medio de ejemplos concretos. Para
Para tener éxito, el escritor debe explicar la tesis con gran claridad y a continuación debe utilizar transiciones para que los lectores sigan la lógica. Las transiciones. Las transiciones suelen ser expresiones, palabras o frases que conectan las ideas y los argumentos del escritor y son de fundamental importancia tanto para lograr mantener la lógica del ensayo, pues ya que dan fluidez a lo que el escritor quiere comunicar y hacen más clara la organización del ensayo, como para orientar al lector. Las transiciones facilitan el paso de una idea a otra, pues señalan los elementos clave y las conexiones entre las ideas. Todas estas expresiones pueden considerarse como en un segundo nivel de comunicación que complementa el argumento. El uso correcto de las transiciones demuestra el dominio del idioma del estudiante avanzado, por ello es conveniente empezar a familiarizarse con ella lo antes posible. El trabajo de investigación. El trabajo de investigación o informe es un escrito cuya extensión es de 5 páginas mínimo. El proceso de su elaboración se asemeja al de un ensayo, siendo la duración más longeva lo que le diferencia de este. El trabajo de investigación tiene una mayor duración debido a que la información no debe obtenerse de la experiencia personal o libros de texto del curso, sino de una investigación propia. Hay dos tipos de trabajos investigativos: los informativos, los cuales se limitan a informar y presentar los datos de investigación, o crítico, el cual presenta los datos con la interpretación de estos por parte del autor y por ende posee una postura propia y tiene la intención de persuadir.